a un episodio más de Ecovoces Podcast. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, Gastón Medina, que nos va a contar un poquito sobre un artículo que escribió para la revista Reza, Conciencia por la Herencia, en donde habla sobre la automatización y la robótica, que no siempre es el enemigo de la ecología, sino a veces es una herramienta fundamental e invisible que ya está resolviendo problemas críticos, especialmente en el agua. Así que bueno, bienvenido Gastón, no sé si querés presentarte. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, Gastón Medina es mi nombre, mi apellido. Yo prácticamente me dedico a lo que es la automatización y robótica, que son tres pilares fundamentales, lo que son electrónica, tanto la lógica digital y de potencia, como lo que es mecánica, tanto mecánica, digamos, lo que uno conoce, mecánico, todo sistema mecánico, estructuras mecánicas, como neumática y hidráulica. Y la otra parte es la del lenguaje de programación, tanto diferentes tipos de lenguaje de programación y programación, digamos, en máquinas que son autómatas programables, que es lo que se programan los grandes robots o máquinas para la industria. Actualmente hago proyectos, vendo proyectos a nivel privado y hago planos de estructuras y, bueno, también obviamente la programación de ese PLC, ese autómata programable. Me dedico también hago proyectos personales, por ejemplo, trabajo mucho con el agua, porque tengo una capacitación en microbiología en el agua. Este, y bueno, hago proyectos, la idea mía de mis proyectos es sacar todo lo que sea patógeno, virus o bacterias que se encuentran en el agua, no por los medios químicos, sino por medios naturales de frecuencias o algún tipo de campo magnético o eléctrico. Todo lo que no se ve es lo que me gusta hacer y todo lo que da un resultado es lo que me gusta. Da un resultado, algo que vos no ves, pero te da un resultado. Me encanta. Y contanos un poco cómo un especialista en robótica termina escribiendo un artículo para la revista Reza, que para los que no saben o son nuevos escuchando el podcast, esta revista es de responsabilidad y educación socioambiental, que es de la Fundación Espacios Verdes, en colaboración con los que estamos haciendo estas series de podcast especiales. Y bueno, cómo un especialista en robótica se terminó involucrando en un proyecto, escribiendo un artículo para esta revista. Bien, bueno, fueron largas conversaciones que he tenido con Laura, ¿no? O sea, amiga Laura, de mucho tiempo, conversaciones que empiezan, tienen un principio, pero no se sabe dónde termina, porque empezamos hablando de algo ecológico y terminamos, no sé, hablando de cosas del espacio prácticamente, eh, cualquier cosa. Pero bueno, y eso fue un día que me dio la propuesta, te gustaría escribir sobre esto, y dije, sí, ¿por qué no? Y fue algo muy, muy bueno, que me gustó realmente, y es algo también que yo me gusta dar el aporte, digamos, para generaciones futuras, porque no pienso en lo que en el hoy, digamos, yo pienso en el cuando no estemos. Claro. Bien, es lo que vamos a dejar, teniendo en cuenta llamarle agua, que va a escasear muy poco, llamarle 50, 100 años, 200, es muy poco tiempo, y también llamarle el aire, ¿no? Porque es parte también de la contaminación que se está ocurriendo. Entonces mis trabajos se basan en ese tipo de cosas, sobre todo el agua, la Claro, ¿y potabilización. cómo se relaciona esto de la robótica y la naturaleza, que muchas veces parece como que son de mundos totalmente apartes de esto de la ecología o del agua, con la robótica? Bien, la robótica, a ver, de la parte de la naturaleza, digamos, o de la parte natural, la robótica es, digamos, es un alero fundamental. Antes necesitamos sí o sí de las personas para el cuidado de, no solamente de lo que son los espacios verdes, sino de las aguas. Hoy por hoy, el trabajo, digamos, de peligro, de gran riesgo, lo pueden hacer llamar de robots, que son máquinas que colaboran, digamos, con las personas. Por ejemplo, a ver, un dron. Un dron es un robot. ¿Bien? Un dron se le puede dar una habilidad, se le puede, digamos, incorporar a un dron pequeños o grandes números de sensores y en el vuelo puede detectarme los espacios verdes, la cantidad de oxígeno,
la cantidad de dióxido de carbono o monóxido que hay en el aire, me puede dar datos inclusive de los horarios en que se encuentra más o menos oxígeno en determinadas áreas para poder, digamos, en teoría alguien, no voy a decir quién, pero bueno, quizás alguien del Estado podría llegar a tomar tipo alguna decisión, ¿no? Con respecto a eso. Se pueden hacer muchas cosas, es una herramienta fundamental. La tecnología no está para desplazar a nadie, de hecho el humano se va a necesitar siempre, porque alguien tiene que reparar ese tipo de cosas, maniobrar ese tipo de cosas, y no solamente eso, sino también, por ejemplo, en el caso del dron se pueden cargar programas de reconocimiento de imágenes o procesamiento de imágenes, donde se puede decir un árbol, si está seco o no está seco, si un agua, en el agua se encuentra aceite, si en el agua se encuentra cloro. Hay un montón de cosas que antes se hacían mediante helicópteros y mucha gente, ahora se puede hacer con un dron y con un programa. Claro, como que termina generando que lo comentabas un poco en el artículo, de este salto evolutivo, entonces en problemáticas, Exactamente. utilizar la tecnología que la hemos utilizado en medicina, la hemos utilizado en desarrollos productivos, también para cuidar el medio ambiente y generar este tipo de avances, ¿no? Exactamente, sí, sí, también, bueno, la industria médica, de hecho, se utiliza actualmente en la medicina, tanto en veterinaria también, se utiliza el hecho se hace una radiografía o se hace, ¿cómo se llama esto? Una resonancia magnética y un programa en función al procesamiento de imágenes que va viendo, da diferentes opciones de resultado y el médico ahí puede ir, digamos, puede ir deambular mucho mejor para dar, digamos, con el diagnóstico más eficiente, ¿no? Hay un montón de cosas que la tecnología nos da y muchas veces también la desaprovechamos. A veces uno cree que no es necesario, pero hay muchas cosas que sí son necesarias. Sí, sobre todo en el tema este que comentabas del agua, que hablabas al principio esto de que te sos como un especialista en robótica y también en lo que es microbiología. Y que, bueno, dentro de lo que es el recurso hídrico, sobre todo, es un recurso, no es un recurso infinito, y también hay amenazas invisibles. Claro, sí. Lo que es el agua tiene un porcentaje muy bajo, pero muy bajo del agua que puede ser potable. Pero muy bajo. Uno cree que que abunda y en realidad es muy bajo lo que puede ser potable. Claro, El porque agua dentro del contiene, agua dulce, no todo el agua dulce es potable. En el artículo vos mencionabas que el 0,007 del agua sí, disponible del planeta es disponible para consumo humano. exactamente. El resto se debe utilizar muchos procedimientos, digamos, algunos, en la actualidad se utilizan procedimientos químicos, pero la realidad es que hay muchos procedimientos que se pueden hacer, que es lo que yo estudio y hago de forma personal, que son potabilizar el agua, por ejemplo, de mar, el agua salada, por diferentes técnicas, y la idea es estoy haciendo un elemento individual, ¿no? Para potabilización del agua, que bueno, en un momento lo terminaré, porque son fondos propios, es la verdad. Pero bueno, es como una Este, necesidad porque si es tan reducido el porcentaje de agua que tenemos, o sea, ya el agua dulce es poco, el agua dulce potable es más poco, entonces encontrar estos mecanismos de potabilizar el agua y, y ¿por qué es necesario esto de, como decías vos, lograr que el consumo, ¿por qué no podemos tomar agua de mar o agua de cualquier río sin tratar? claro, bueno, el agua de los ríos contiene un montón de bacterias, parásitos, y el mar también contiene parásitos. De hecho, los peces, si uno come el pez como él sale del mar, digamos, en forma cruda, seguramente vas a tener parásitos, sin duda. De hecho, bueno, en muchos restaurantes de comida asiática, no voy a decir el nombre, pero sí consumen, que es muy rico, por cierto, ¿no? Pero si uno agarra una muestra de ese tipo de pez de salmón y le tira un plasma, en microscopio se ven muchas cositas que están caminando. Y esas cositas que caminan van a parar al estómago. Claro, no comemos ¿Bien? más sushi. No, no, bueno, no, no. A ver,
Bueno, no sé. Depende la calidad del sushi y las reglas No sé si bromatológicas. depende, yo no lo comería a partir de que saqué muestra de diferentes lugares donde fui a comer. No, yo por lo menos no, no. Prefiero todo lo cocido. Pero sí, tanto los mares como los ríos están lamentablemente contaminados y la contaminación se saca actualmente mediante elementos químicos. La de mar por otros medios, digamos, eléctricos o magnéticos o de altas vibraciones que si querés después te los detallo un poco, pero lo que es las aguas del río, sí, son, ahí va a parar exactamente todo, van a parar incluso hasta los contrastes de rayos X. He encontrado residuos de todo tipo. El problema que tiene el agua del río es que van a parar no solamente todos los residuos, sino que también hay algo muy importante y fundamental, además de matar las bacterias, y bueno, sacarle todos los desechos, que son los residuos de los medicamentos. Todos consumimos medicamentos, ¿no? Antibióticos. Y es muy, pero muy complicado eliminar esos residuos de esos medicamentos. Claro. Por más clara y pura que uno puede llegar a ver el agua contiene esos residuos que es muy, muy complejo. Se puede sacar mediante el sistema de osmosis inversa, que es, digamos, sometiendo el agua bajo una determinada presión constante en unos filtros permeables y se puede eliminar muchos residuos, pero te queda el agua muy, muy bien. El problema es que no te quedan muchos minerales y los Claro. minerales son esenciales para nuestro cuerpo. Claro, sacás una Entonces, cosa y terminás sacando otra. Pero, por ejemplo, exactamente. nos contaste que está todo lo que es tratamiento químico, tenés estos tratamientos físicos de filtro. ¿Cómo se utiliza la robótica para implementar o para ayudar en estas soluciones? O sea, ¿cómo metemos la robótica en estos métodos? Sobre todo en el tema este que hablas un poco en la revista de la automatización. Bien. Mira, un ejemplo que yo podría llegar a implementar, digamos, digamos, a una escala muy pequeña, por ejemplo, es hacer pasar aguas residuales por una cañería, determinados filtros, determinadas medidas de filtros, ¿no? Para ir filtrando el agua hasta que queden residuos muy pequeños. Esos residuos muy pequeños, yo los pasaría, hablo por mí, no por las grandes empresas. Yo los pasaría por unos filtros que retienen el sedimento y luego, recién después, para sacarle las bacterias, utilizaría otro tipo de medios magnéticos. En este caso, creo que lo que son los aguas comerciales utilizan muchos químicos, ¿no? Que no estoy de acuerdo, pero bueno, y mucho cloro, mucho cloro. ¿No? Al Eh, automatizar estos medios físicos, evitas tener que hacer limpieza con medios químicos y también me imagino que para todo lo que es monitoreo, también sirve como tener detectores de esas cosas. claro, sí, Yo me imagino claro, se como un robot puede. que está haciendo todo, pero es un poquito más simple, ¿no? Que un robot con eh, personalidad y un nombre. No, claro, no, claro, es una gran estructura máquina, una gran máquina que sí, está muy bueno y sería muy genial, y se puede hacer, de hecho, que pasen por conductos y claro, los sensores, digamos, obviamente con microscopios, pueden detectar enseguida cualquier tipo de bacteria y en el siguiente etapa o siguiente paso destruirla, ya sea por medio de ultravioleta o por medio de ultrasonido o por otro tipo, se pueden eliminar las bacterias sin hacer contacto con el agua y no contaminarla. Se entiende por Claro, medio externo, se pueden eliminar. Lo que sucede con estas cosas que es algo un poco costoso, que no todo el mundo está de acuerdo en no dejar de ganar, sino dejar de percibir una menor parte. claro. Porque no es que no es, o sea, el tema es que se ganaría menos haciendo todo esto. Y la inversión sería también grande. Pero es a lo que tendríamos que ir un poco como evolucionando, o esto de la tecnología nos permite. En el artículo que escribiste vos mencionás patógenos específicos que son riesgosos para la salud, que se encuentran en el agua, como la amoeba histolítica. Perdón, lo tengo acá Sí, anotado bueno, en el machete. es una, sí, no, tal cual, es una mega.
el y es latín una con los clase de... nombres científicos me puede. Pero bueno, No, no, contanos un no. poco cómo... Es una ameba, es un bichito, por así decirlo, una bacteria, bien, que, bueno, depende, hay diferentes tipos de especies, ¿no? También van mutando, eso también es importante, porque cada uno van mutando, se van reproduciendo diferentes tipos de especies todo el tiempo, y se van haciendo cada vez más resistentes, incluso hasta el cloro, algunas, ¿bien? Una ameba, por ejemplo, se puede alojar, uno toma agua de llamarle de pozo ahora, bueno, por Claro, más, de bueno, la red acá de Merlo. No la quiero claro, meter en un microscopio. no, sí, hay dos opciones, la de red y la de aljibe, digamos. Vamos a llamarlo una de aljibe. La Ujú, de aljibe podría contener una ameba, ¿bien? O más, de hecho, contiene amebas, vas a cualquier río y la vas a encontrar, la vas a tomar, pero generalmente se depositan siempre en los intestinos, generalmente en el intestino grueso. Entonces uno tiene una inflamación intestinal, tiene algún tipo de, de, de desencadenamiento. Eso que pensabas que te había caído mal, quizás no era la comida, sino Exactamente, el puede ser agua. el agua. Exactamente. Claro. Por más que cristalina y limpia que veas el agua, no significa que no tenga nada, porque las partículas son nanométricas. Nanométrica es algo muy, pero muy chiquito que nuestro ojo, el ojo humano, no lo puede ver. La única forma de verlo es desde el microscopio. ¿Bien? Y hay amebas, por ejemplo, en las aguas estancadas, que esas sí son muy peligrosas, que son las que le llaman una ameba come cerebros. Esas, digamos, ingresan por la nariz, hay una parte, digamos, muy fina que conecta al cerebro. Bueno, con el caso del coronavirus, por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Que perdía el olfato porque llegaba a una parte del cerebro, ¿no? Tal vez no nos hacía nada, pero también no era una ameba, era un virus. En este caso también la ameba puede pasar esa membrana, alojarse en el cerebro y empezar, digamos, a lo que se llama comer el cerebro. Se entiende, digamos, descomponer sectores del cerebro y bueno, creo que se conoce en el mundo una sola persona que vivió a una ameba con el cerebro y quedó cuadripléjico. Wow. ¿Y eso está presente en Argentina? ¿Está presente en el Sí, agua de red? claro, sí. Las aguas estancadas están presentes, en Argentina hay ríos que están muy contaminados. ¿Y por qué hay ríos muy contaminados? Porque, bueno, hay muchas industrias de papel o de cuero, curtiembre, llamarle, u otras industrias que utilizan el agua del río para enfriar sus máquinas. Así como el auto, utilizamos el agua para enfriar el motor, las máquinas necesitan de agua para enfriar digamos, todos sus maquinarias para la producción. Esas aguas después se devuelven al río, pero vuelven con una modificación eso en su estructura. Llámese porque se le agrega algún tipo absorbe un elemento químico por el propio metal, que vayas a saber de qué procedencia es, o de dónde viene, si es de plomo o no es de plomo, qué aporta y qué no aporta el agua. Entonces todo eso es una sumatoria de cosas. Acá, por ejemplo, hay un Buenos Aires, está lo que se llama el riachuelo. Si querés sacar una muestra de todo lo que puedas llegar a ver, tenés que sacarlo de ahí, porque ahí vas a encontrar todo. Y Como que ahí, generás un medio con la contaminación favorable para estos microorganismos que microorganismos hay todos en el yogur, en la levadura, pero estos microorganismos más tóxicos. Entonces, esa es como otra cuestión importante sobre este tema de la contaminación que vas, no sé, cambiando el pH del agua. Capaz que hay presencia de de otras cositas de las que se alimentan las bacterias o las amebas que hace que proliferen más. Entonces, por eso me contás que en este lugar en específico hay de todo porque también es un sector de contaminación. sí, claro, bueno, en este lugar específico sí, hay de todo, porque de hecho hasta basura tiran en ese lugar, entonces hay de todo lo que te puedas imaginar. Y llegar a, bueno, yo he agarrado muestras de ese río, bien, y bueno, me encontré obviamente con de todo, por así decirlo, todo, y bueno, he llegado a un punto donde sí, no estuvo potable, pero es muy, muy difícil. O sea, si se llega a potabilizar eso, calculo que se puede potabilizar cualquier agua del mundo. Claro, un caso de estudio súper Eso importante para es poder extremo, estabilizar. O sea, claro, si te pero sale yo lo bien de que, ahí,
el Nobel. Claro, se acaba, claro, tal cual, pero bueno, yo ya te digo, me dedico a hacer estas cosas de forma privada y particular y utilizo medios, digamos, que existen, eléctricos, frecuencias y de magnetismo, cosas que no se ven, se calculan en un papel o en un programa y después lo aplico a la práctica, ¿no? Para romper, digamos, la barrera de la, digamos, como que la bacteria contiene, digamos, un cuerpo, es como la piel de nuestro cuerpo. Lo que hago es por medio de la vibración de altas frecuencias romper esa piel y que se integre solo. Ese tipo de Oh, cosas. Pero la está verdad bueno es, porque no contaminás el agua en ese sentido, o quizás no la no contaminás, generás un claro, ¿no? residuo porque estás trabajando con campos magnéticos. Exactamente, lo que haces es hacer vibrar ese, digamos, esa bacteria o ese elemento, digamos, para que se destruya, se autodestruya. A eso es lo que yo hago de forma privada, ¿no? Por eso te puedo hablar de eso. ¿Bien? Wow, entonces lo que podemos ver es cómo se reducen estos procesos tóxicos que son realmente peligrosos para el ser humano y cómo la tecnología puede ayudar, porque si bien existen otros métodos de contaminación, estos que hablabas de, bueno, por ejemplo, generalmente le ponen, no sé si es cloro al agua, y es como un método más químico que deja residuos, después tomas el agua con un sabor a cloro horrible, sino Sí, también tal que hay cual. bacterias que ya son resistentes al cloro, entonces no hay cloro que le eches. Y bueno, también la importancia de estas automatizaciones para, bueno, conservar esta potabilidad del agua, que es un recurso muy, muy escaso. Y yo creo que de acá a los años que vienen se van a hacer cada vez más estudios, cada vez va a haber menos agua potable y va a ser como muy importante y muy fundamental sobre eso. No sé qué perspectivas tenés con el futuro en este tema en particular. Mira, yo creo que va a llegar un punto no muy lejano que el agua va a terminar cotizando en bolsa, en los mercados financieros. Porque va a ser un recurso, ahora acá, vos decís, uno piensa y dice, bueno, acá, bueno, el agua la tengo gratis, abro el grifo y sale agua, la puedo tomar. Ahora no me Sí. vale nada. ¿Cómo? Hasta ahí, como esto que contabas de la meba come cerebros. O bueno, esto de que muchas veces, Claro, acá en Merlo ha pasado un par de veces de personas con problemas gastrointestinales, una gran ola en el hospital, y era por esto del agua que no llovió muy fuerte, no se alcanzó a sanitizar como se tenía que sanitizar. Y bueno, también es como, ya estamos viendo que no están sirviendo los mecanismos. Pero sí, como decís claro, vos, no, cada vez más resistente a las independiente, bacterias, cada vez más caro estos procedimientos y más cara el agua. claro, lo que igualmente, por más que el agua salga, digamos, de una empresa donde se hace, digamos, el tratamiento de las aguas residuales y salga en condiciones potables, bien, en el camino también pueden haber filtraciones producto de una mala conexión o una pinchadura de algo y ahí se filtran también otros microorganismos que terminan contaminando el agua, que pueden ser resistentes a ese llamado cloro, bien que uno cuando lo toma lo siente, hay muchos que son resistentes, pero no, lo resistente no significa que sea algo patógeno, ¿bien? Pero Y sí. algo debe hacer. No todo, todo lo que, o sea, todo algo hace. Es como cuando uno, qué sé yo, pasa un camión y está fumigando más que funcionando, ¿no? Respira eso y decís, no, es un poquito de humo, no es un poquito, algo te hace, algo hace. La Ujú. sumatoria de algo y todo va terminando siendo algún tipo de daño futuro, ¿no? Bueno, y con respecto a esto del uso de la tecnología, porque muchas veces las personas dicen, no, yo sigo contaminando, total va a avanzar la tecnología y esto lo va a reparar y va a inventar un microorganismo, porque igual ahí están habiendo avances de eso, que coma plásticos o bueno, eso después se lo dejo a la tecnología. ¿Cómo utilizamos la tecnología como una herramienta, pero también con ética? Vos creo que en el artículo hablas un poco esto de conciencia colectiva y esto de conciencia por la herencia. No sé, ¿qué opinás o qué comentarios tenés al respecto del uso de esta tecnología, pero desde qué perspectiva ética o educacional y no pensar que, bueno, total la tecnología nos va a salvar a todos? Claro, bueno, pensar en dejar que el otro lo haga tampoco creo yo que está bien, porque si pensamos que uno
digamos, va a cerrar la puerta de la heladera y no lo hago y quizás el otro piense igual, que cierre el otro la puerta de la heladera, quizás la heladera queda abierta toda la noche. ¿Entiendes? Entonces no hay que pensar, bueno, yo por lo menos trato siempre de hablar, digamos, con chicos que a veces tenemos conversaciones, que siempre uno que lo puede hacer, lo debe hacer, lo tiene que hacer, digamos, ¿no? Y pensando en sus hijos futuros, en el otro, pero hay que pensar en ese tipo de cosas. No por eso sabemos que una pila contamina, bien contamina durante muchísima cantidad de años el suelo. No por eso voy a enterrar una pila o voy a andar rompiendo pilas. Claro. ¿Sí? Hay un tema también de educación quizás, que parte también de lugar, los institutos, de no dar ese tipo de información, porque es fundamental. Hay cosas que uno no cree, pero bueno, el plástico, ¿no? El plástico. Se están haciendo alimentos en base de plástico en China. Ahora, ¿está bueno? ¿No está bueno? Ese tipo de plástico, se le sacó el componente que es tóxico para el cuerpo humano, porque también es eso, hay elementos y elementos, que por ejemplo, hay elementos que uno toma comúnmente, un paracetamol, que tienen un compuesto de hidrocarburos, pero la mezcla química deja de ser nocivo, deja de ser peligroso. ¿Bien? Pero en la mezcla química. Entonces, se pueden hacer plásticos, digamos, que se pueden consumir, y yo podría creer que debería. Ahora, ¿qué aporte nutricional te da? Realmente no lo sé porque no soy ingeniero alimenticio, ¿bien? Pero y encima el tema de los plásticos es un tema muy amplio porque uno ve una bolsa de plástico y dice, no, es una bolsa de plástico, sí. El plástico está caracterizado por un plástico que sea de alta densidad, es un determinado plástico; de baja densidad es otro determinado plástico; de polipropileno es otro plástico. Y bueno, los plásticos son un montón de compuestos. Es muy enorme esa familia, por llamarle plástico, ¿no? La familia es enorme. Pero sí, la idea sería la reutilización hasta el punto casi cero de desgaste de una pieza plástica, por ejemplo, siempre reciclándola, fundiéndola, y ese proceso de fundición también emana gases, Claro. ¿no? El reciclado. O sea, hasta qué punto el reciclaje también me va a compensar en el aire, en el medio ambiente. Entonces todo tiene un... Claro, y que también la producción de estos sistemas robóticos, estos sistemas de automatización llevan materias primas que generan un desgaste en la naturaleza. Entonces, lo que veo yo un poco, lo que decís es, hay unas buenas prácticas de utilización responsable, de consumo responsable, que pueden ser acompañadas también por estos avances tecnológicos y de la robótica para mejorar en este proceso de restauración y de ecología. Pero bueno, tienen que estar acompañadas por una conciencia y buenas prácticas. O bueno, más o menos eso creía que era lo que estabas como queriendo. eh, Sí, 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 porque, qué sé yo, una industria en vez de derretir un bloque de plástico, yo compactaría ese bloque de plástico, por ejemplo, con una gran prensa, por ultrasonido, se hace una gran vibración que se termina fusionando en un gran bloque y ya ahí no tengo residuos, digamos, no tengo que quemar nada para fundir la pieza. claro, Lo puedo hacer la pieza por ultrasonido. Hay un montón de formas que se pueden transformar, digamos, la materia. El claro, problema está en costo. ¿Y qué empresa lo va a hacer? ¿A qué claro. costo? ¿Cuánto me saldría el producto terminado? Porque todo esto, Entonces, esta robótica, esta automatización, es como una inversión inicial que hay que hacer y que estaría bueno que a nivel sí, de políticas públicas se empiece como a incorporar. pero en algún momento se va a tener que hacer, no sé si en este siglo o en el siguiente, Ujú, ¿sí? Pero en algún momento se va a tener que hacer porque el oxígeno nuestro, que hoy estamos en un 20-21% de lo que estamos respirando, ujú, cada vez también va a ser menos. claro. Eh, entonces, en algún momento, cuando ya calculo que, no sé, van a esperar a estar todos medio asfixiados para empezar a tomar medidas, van a estar, Somos hijos del rigor. claro, a eso es lo que voy. En vez de tomar una medida anterior, no, uno espera siempre hasta el punto límite. Ese es el error, ¿no? Y eso es lo que, por lo menos yo no lo comparto, por eso hago
mis cosas independientes. Sí. Y Pero bueno, sí, vos, lamentablemente es así. claro, y bueno, para la audiencia un poco que nos escucha de Fundación Espacios Verde, ¿cuál es el mensaje principal que querías transmitir cuando escribiste este artículo en la revista Reza? Hablando un poco de todo este contexto de políticas públicas, de no esperar a que nos apriete, de esto de acompañar con buenas prácticas o por ahí cambiar modelos que tenemos como muy instaurados de cómo hacer las cosas. Claro, no, el motivo por lo que hablé del agua en específico es por la gran, digamos, poca cantidad de agua, porque si bien es mucho, es poco en el mundo, que puede ser potable. A ver, la idea es tomar un poco, desde ese espacio, a los lectores que tengan un poco quizás de conciencia para reducir un poco el impacto, digamos, ambiental, ¿no? Y controlar un poco ese tipo de emisiones, tanto de residuos como de gases, que es muy importante. Hoy en día también se está viendo mucho que muchos autos están sacando, digamos, los que son los catalizadores. ¿Sabe? Un catalizador de un auto, explico un poco, lo que ¿Qué hace es, decís? sí, claro, explico un paréntesis, tal cual. Un catalizador de un auto lo que hace es transformar el monóxido de las emisiones del gas del auto, de la combustión del auto, pasa por un catalizador que es como una estructura, tipo que a la construcción interna es tipo panal, y tiene rodio, paladio, platino, que se lo están sacando por esos materiales. ¿Y qué hacen esos materiales en conjuntos o ese catalizador? Lo que hace es transformar el monóxido en nitrógeno. Es un gas casi totalmente inerte, que nosotros respiramos y no nos hace nada. O ese catalizador también lo que hace es convierte ese monóxido en agua. O también eso es lo que hace. Entonces, lo que hace es bajar el monóxido, la contaminación, para que sea todo más sustentable. ¿Y qué hacen hoy en día? Lo sacan porque lo venden. ¿Se ¿Por entiende? qué? Entonces, porque lo venden, Ah, lo comercializan. Entonces le sacan los catalizadores, le ponen otro tipo de silenciador, llamale, para que no haga tanto ruido, y los gases se emiten a, en forma masiva. Estamos todos cada vez peor. También se habla, mira, otro ejemplo, de que, bueno, hay problemas con el agua, con el aire y con la electricidad, ¿no? Eso estamos de acuerdo, que hay un problema eléctrico, energético en el mundo. Y cada vez hay más productos eléctricos. Hay autos eléctricos que se deben ser cargados. Las baterías utilizan un material de extracción de minas. Para extraer una mina se utiliza mercurio, se utilizan un montón de químicos. Y bueno, es todo como, me parece, como suena como raro que hay un desastre energético y sale todo más eléctrico. sí, Hay sí. mucha contaminación y se contamina más. Entonces, a ver, entiendo que las empresas están para generar dinero, pero bueno, y también creo, no sé si estamos acabando nosotros mismos con el mundo. Claro. ¿Se entiende? La idea mía de escribir en esa revista es por lo menos hablar de lo poco que podía transmitir en ese espacio del agua, era para tomar conciencia de que hay que cuidarla, hay que ser consciente. Si tengo que lavar el auto y tengo la posibilidad de tener un tanque solamente para almacenar agua de lluvia, esa agua de lluvia la puedo filtrar y puedo lavar el auto, puedo lavar las plantas, puedo hacer un montón de cosas. Hay lavaderos en Buenos Aires, no voy a dar el nombre, pero sí hay un lavadero que utiliza el agua misma que lava el auto, la filtra y la vuelve a reutilizar 3 o 4 veces. Claro. Entonces, no se utiliza el agua potable, a eso le puedo. Se utiliza el agua potable para cosas que no deberían utilizarse, para lavar un tractor, se puede utilizar agua de lluvia, Ujú. se puede utilizar un montón de cosas y se está desperdiciando el agua en cosas que realmente nos vamos a arrepentir después. Sí, Ese es hasta el que las problema. papas quemen. Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Ya estamos terminando ahí un poquito con el tiempo. Muchísimas gracias por tus palabras, por el artículo y también por participar de este hermoso podcast. Espero que hayas tenido una linda experiencia también. Y bueno, para la audiencia, nos vemos en un próximo episodio. Ya saben que puede
mandar tus comentarios al Instagram, cabuces-podcast. Y también por acá arriba vamos a dejar las redes de Fundación Espacios Verdes, que gracias a esa fundación estamos haciendo estos episodios y traemos a gente como o Gastón, que bueno, siguen sumando esto de la concientización ambiental y un montón de información que por ahí no está tan disponible para todos, pero bueno, intentamos en este espacio poder traerla. No sé si querés decir algo más, por lo menos a la audiencia que te está escuchando. No, no, bueno, cualquier duda, consulta, lo pueden hacer mediante la página. Bueno, me pueden mandar un mail, después pasaré mi contacto. Sí, lo vamos a dejar seguramente Eh, volando por acá. Exactamente. Y bueno, porque yo no tengo ningún problema en hablar o sacar alguna duda, es algo que me gusta, lo disfruto mucho y la verdad que a mí este trabajo realmente es como si no estar trabajando, es como estar de vacaciones todos los días. Ay, qué Porque la lindo. verdad, no hay nada mejor que hacer lo que te gusta, la verdad. Así que cualquier cosa, bueno, me pueden consultar lo que quieran y si no lo sé, lo averiguamos. Lo averiguamos. Siempre es así el conocimiento. Así que bueno, muchas gracias. También gracias a todo el equipo de producción que estuvo detrás, que sus nombres aparecerán en pantalla por acá, seguramente. Gracias a la Universidad Nacional de los Comechingones, que también hace posible este podcast y todo el apoyo que estamos recibiendo. Y bueno, nos veremos en un próximo episodio de Covoces Podcast. Nos vemos.